Así que le damos gracias a Dios por la vida de ellos, como les decía y les repito, y lo más importante que hacen es trabajar para el Señor aquí dentro de la iglesia. Así que les damos la bienvenida, recibámoslos con un aplauso para animarlos a seguir adelante. Bienvenidos. Tomen asiento, por favor. Bueno, miren esta pareja de preciosos siervos de Dios. Son realmente, como les digo y repito, es una bendición tener en esta iglesia su presencia, contar con siervos como ellos. Así que ellos van a ser también los que nos van a compartir el mensaje de la palabra de esta noche y al mismo tiempo vamos a conversar un poquito sobre lo que tiene que ver con la familia y con este tema especialmente. Una de las propuestas que hacemos como cuestionamiento, se podría decir, podremos ser ejemplo, Jorgito, como para nuestros familiares que aún no son cristianos, ¿podríamos ser ejemplo o es complicado ser ejemplo como cristianos ante los que no son todavía, en la familia hablando? A ver, bueno, primeramente buenas noches, gracias hermano Dina, su esposa Rosita por darnos el privilegio de poder compartir esta noche. Es un gusto siempre poder compartir la palabra y qué bendición. Entonces, bueno, que mi esposa también se presente antes de responderle. Sí, está bien, perdón. Ya. Buenas noches, amada iglesia, que como dice mi esposo, qué gusto y privilegio poder estar aquí con todos ustedes, poder compartir un poco de lo que el Señor nos ha impartido también. Amén. Bueno, para poder responder la pregunta, creo que como siempre he dicho, algo que el Señor puso durante muchos años en mi corazón es que, y yo estoy convencido de ello, de hecho es un fundamento que lo manejo, es que a la familia no le importa cuánto de Biblia sabemos. A la familia no le importa si seguimos escuela de líderes, si ayunamos. No, la verdad, yo creo que a la familia lo único que le interesa es el testimonio, nada más. Así es. Es el amor que podamos dentro de la familia poder compartir en las buenas y en las malas. Estar cuando se necesita que estén en verdad, porque tenemos familia directa, pero también tenemos familia, tíos, primos, que la verdad es que a veces no podemos estar mucho tiempo con ellos, pero cuando se necesita estar con ellos también, eso es parte del testimonio que Dios nos permite compartir para testificar nuestra fe. Amén. Y cuán importante es, como decía Jorgito, cuán importante es que realmente la familia, en este caso los que somos cristianos, seamos como la carta abierta, como decía el apóstol Pablo, seamos esos realmente cristianos, no solamente de nombre. Y no estoy exhortando por si acaso. Mi trabajo no es aquí exhortar, sino más bien tratar de edificar, mis amados hermanos. Y para Majito, yo creo que va lo mismo. ¿Cómo le ha ido Majito en el área de ser como quien dice esa carta abierta donde nos ven? Y realmente no es que nos estemos cuidando, que cuidado nos vayan a mirar que estamos discutiendo, teniendo un conflicto, teniendo inconvenientes. No, sino que eso es una práctica diaria, ¿no es cierto, Majito? La práctica diaria de discutir. Más o menos. Sí, estoy muy acorde a lo que dice mi esposo, porque es lo que dice la palabra de Dios. Creo que el primer ejemplo donde nosotros debemos dar es en casa, con los nuestros, porque de pronto puede suceder que hay familias que son unas en la iglesia, como he escuchado un testimonio, alguien decía, yo quisiera que mi papá sea tan feliz, así como es en la iglesia, tan animoso, tan querendón, así como es en la iglesia, que también sea en la casa. Y creo que es importante reflejar la vida de Cristo, tanto en la iglesia como en la casa, como en el trabajo. Es un desafío, sin embargo, creo que el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda a poder amar, a poder perdonar, a poder dar el ejemplo y a poder testificar de un Cristo que vive.
así es. Y así que yo creo que todos estamos llamados con esta reflexión de estos jóvenes. Imagínense los que más tenemos más edad y que ya tenemos más tiempo a aprender, porque yo digo, cada día nosotros aprendemos y aprendemos de todos. A mí me encanta cuando los jóvenes tienen esa facilidad de poder mantener ese equilibrio en el Señor y permanecen firmes. Yo digo, y dan testimonio y ellos, prácticamente ustedes han sido una pareja a la que nosotros hemos visto siempre con admiración por su buen comportamiento, su buena forma de ser aquí en la iglesia y también de expresarse de la palabra de Dios. Admiramos mucho lo que hacen. Yo creo que Dios está llamando a muchas personas, a mucha gente, que nos preparemos, que seamos la luz, como dice la palabra de Dios. Somos luz, dice, Él es luz y Él nos llama a nosotros también ser luz. O también nos llama a ser sal. Dice que si la sal se desvanece no vale para nada, ¿no es cierto? Y uno tiene que ser un poco saladito para poder sazonar, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Sí, en el buen sentido y para dar gusto. No como dicen, qué salado que eres. O qué sudado. Pero esa sal que habla el Señor es esa sal especial, el gusto perfecto. Que da el gusto. Dice que da gusto comerse la sopa, no cuando le pasan un plato de sopa salada, sino justo a tiempo. Mi esposo sabe decir, está perfecto. Cuando a mí me sale el pan de yuca medio saladita, me dice, está salado. Y cuando está a punto, dice, está justo. Y eso es lo que Dios nos está llamando a nosotros como hijos de Dios ser, ¿verdad? Jorgito, cuán importante es que la familia de lado y lado sean cristianos, por ejemplo. Del lado de Majito y del lado de usted. Eso es, bueno, es una pregunta chusa, qué importante, porque creo que dice en la palabra de Dios que los hijos son como flechas en la aljaba, ¿verdad? Del arquero. Y definitivamente que la familia de lado y lado sea cristiano es eso, o que comparta una fe, es eso. Porque los padres pueden potencializar muchísimo el llamado que Dios tiene para los hijos. Eso es impresionante porque no hay impedimento para que esos hijos puedan despegar en la parte ministerial, en la parte profesional. Eso es vital. Y yo tengo la bendición de que mis suegros y mis papás son cristianos y yo soy feliz porque no podría pedir más. O sea, la verdad es que no podría pedir más porque es un regalo de Dios que mis suegros o que mi familia, toda mi familia comparta una fe. Sabemos que todavía falta más, pero lo que Dios nos ha dado es un privilegio que yo sé que el Señor quiere para todas las familias de la iglesia. Majito, en el caso de que no fuera así, vamos a suponer que no fuera así, que uno de los dos bandos, digo yo, no sean cristianos, ¿qué pasaría? ¿Cómo manejaríamos más o menos la situación? No está difícil, está facilito. Dijo preguntas fáciles. Creo que sería más bien un desafío en el que ambos son cristianos, pero una de las familias no, ¿cierto? Porque si no estaríamos hablando de yugo desigual y eso no se puede. Pero en el caso yo creo que sería un desafío para ambos como pareja. Perdón, Majito, pero sí ocurre que el yugo no sería desigual porque los dos conocieron al Señor y los dos, por ejemplo, pero la familia no, del otro lado, sí, eso sería. Igualmente creo que sería un tremendo desafío. Gracias a Dios nosotros contamos con la bendición y de pronto si necesitamos algún consejo, vamos a un lado y el fundamento es Cristo, la palabra de Dios. Vamos al otro lado y el fundamento sigue siendo Cristo. Entonces hay como un mismo sentir. Pero en el caso de que no, creo que sería un desafío y una responsabilidad de poder llevar el mensaje hacia la familia que no conoce de Cristo. Y creo que Dios aún así permite todas las circunstancias para Él de alguna manera poder glorificarse en medio de. Pero el testimonio
hablará mucho más que 1000 palabras. Así que creo que sería un desafío porque habrían algunas cosas como en contra, como el tema de pedir un consejo, que es algo muy valioso uno como hijo, pedir el consejo de un padre, pero no imposible, porque creo que se podría ver la gloria de Dios en medio de esa situación y podremos ver, como dice la palabra de Dios, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y creo que ese desafío debe ir ligado a esa promesa de la palabra de Dios que se va a cumplir. Mi casa y yo Algo serviremos a que Jehová. me impresionó, que me dejó Jorgito, aquí quisiera repetirla, es decir, la familia no quiere ver que usted sí es muy cristiano, es orador, pasa solamente en la iglesia, es esto, este otro, la familia no quiere tanto, aunque le gusta. Nosotros oramos, por ejemplo, los padres por los hijos, para que entren a los caminos del Señor, ¿verdad? Eso es práctico y es bueno, y no lo podemos desechar. Pero en sí, las familias se unen, se van haciendo grupos de familias que vamos uniendo. Por ejemplo, ya el hermano se casó con otra persona, por ejemplo, y viene eso también nuestra familia. Viene la hermana también pasa a ser nuestro núcleo familiar. Y así vamos creciendo y vamos viendo a las familias crecer y desenvolverse. Pero estas familias no están esperando que nosotros les digamos, por ejemplo, les mostremos, mira, yo soy pero perfecto en iglesia, yo oro, ayuno, medito, me conozco la Biblia de cabeza a pie o de pies a cabeza. Ellos no están esperando, solo están esperando que nosotros les demostremos quién vive aquí en nuestro corazón, ¿no es cierto? Están esperando ver cómo nos estamos comportando. Y de repente alguien dice una cosa que no está correcta y que a pesar de que no conocen la palabra, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Así que le ven, dicen, ay, ¿no eras cristiano? ¿No es cierto? Así, y que no conocías, y es que no amabas a Dios y que Dios no te había salvado. Y eso es tenaz, porque yo digo, por ejemplo, cuando nos pasa eso, es como que nos dieran una cachetada y decir, ay Dios, sí necesitamos reflexionar a ser buenos cristianos, hacer realmente que Dios sea luz en nosotros y que nosotros nos convirtamos a través de Jesucristo en esa luz, para hacer testimonio de aquellos que no han conocido la palabra. ¿Sí, no es cierto? Amén. Y decía Majito, toca batallar. Es un poco más, no difícil, sino es un poco más el trabajo que nos toca hacer. Porque cuando uno supongamos la familia de mi cónyuge no es cristiano, entonces si nosotros entramos en yugo igual, compartimos todas las cosas que tienen que ver con servir a Dios en la iglesia y bueno, y sentirnos como cristianos bien, disfrutar del gozo de servir al Señor también. Pues también anhelamos eso mismo para nuestros parientes, que vemos, por ejemplo, que la pareja es infeliz, que se está peleando, que todo el tiempo están en discusiones y en complicaciones. Entonces nos toca un poco batallar. No significa eso que los cristianos no discutamos, que no tengamos inconvenientes. Recién nomás veníamos discutiendo con mi esposa porque nos atrasamos un poco por el tráfico. No, porque se pasó de largo dejando a una de las hermanitas que veníamos recogiendo. Digo, pero mire. Y entonces me tocó golpearme el pecho y decir, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Pero, hermanos, lo importante es ponerle esa sazón a la vida. Cuando usted tenga algún tipo de inconveniente con su cónyuge, ya saliéndome un poquito de cuando hay dificultades y con la familia que no conoce de Dios, pues mostrar la otra mejilla, ¿no, Jorgito? Mostrar la otra mejilla nos toca, porque a veces se nos van a burlar, nos van a agraviar posiblemente, nos toca mostrar la otra mejilla y no dejarlos, y no dejarlos. Nos tocó a nosotros batallar duro, más que nada. Porque la mayoría de nuestros hermanos no eran cristianos y hoy gracias a Dios son yo creo que el 99% cristianos de lado y lado, y también hay un cuñado que tenemos que tiene una iglesia grande en la provincia del Oro, es pastor, está pastoreando esa iglesia con su esposa. Él empezó a los
15, 16 años por ahí siendo misionero. Y ahora le sirve al Señor, y justamente él estuvo oficiando la ceremonia de la partida de mi padre, que recién fue este fin de semana, hace unos 5 días más o menos, 5 o 8 días aproximadamente. Entonces él estuvo oficiando y se pegó un tremendo mensaje. Digo yo, ¿cómo ha cambiado este varón de Dios? ¿Cómo le sirve al Señor? Y eso es lo que yo anhelo, hermanos. Yo anhelo para esta juventud de la iglesia cristiana, su presencia. Eso le decía a Jorgito. Este es el tiempo, Jorgito, de lanzar la red, de inyectar, de abrir ese corazón y de poner el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, de ponerlo ahí al servicio de cada uno de las personas, de cada una de las parejas que vienen aquí a recibir alguna palabra. Y eso es lo que vamos a recibir ahora, Jorgito. Juntamente con Majito nos van a compartir un poderoso mensaje que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el tema. ¿Cómo se llama, Jorgito? Transmíteles el tema. Ya no me acuerdo. A ver, Majito. El tema no me acuerdo. No, tampoco. No niegues la fe dentro de la familia. No niegues la fe en tu familia. En tu familia. No niegues la fe en tu familia. No está escrito aquí, no está. No niegues la fe En tu familia. Ese es el nombre del tema. Así que les vamos a dejar con ellos para que nos compartan esta bendición de la palabra de Dios. ¿La enseñanza? Sí. Vamos a cerrar unos minutitos nuestros ojos. Amado Padre, queremos darte gracias, Dios, por este tiempo que nos regalas, Señor, de poder impartir tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque lo que tú nos has dado de gracia, Dios, hoy lo podemos compartir de gracia, Señor. Hoy oramos, Dios, por un espíritu de sabiduría y de revelación de tu palabra, Señor. Que tú estés al control, Dios, y que tú seas revelando, Señor, el mensaje a nuestro espíritu, Dios. Hoy te damos la gloria y la honra, Señor, a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, primero quería compartirles un poco justamente cuando estábamos en el momento romántico de la adoración. Estaba recordando cuando nosotros tuvimos que dar unas pequeñas palabras ya después de que nos casamos con mi esposo. Y justamente yo decía que ahora somos uno solo para el Señor, uno solo para el Señor, y que Él se glorifique en medio de lo que el Señor nos ha permitido hacer y trabajar para Él como ministerio. Como decía Julito al principio, la familia es importante, los matrimonios son importantes. No sé cuántos matrimonios hay aquí, si puede levantar la mano con su esposita. Sí, Amén. Nosotros también. Dígale a la persona que está a su lado, ahora somos uno solo para el Señor. Ahora somos uno solo para el Señor, uno solo para el Señor. Amén. Y yo le decía eso a mi esposo, ahora somos uno solo para Cristo. Y justamente en el mes de agosto estamos de aniversario, estamos ya cerca de cumplir 8 años de matrimonio, y gracias a Dios porque, como decía mi esposo, al tener a nuestras familias que ambas conocen al Señor, creo que ha sido una bendición muy, muy grande que el Señor me ha dado, y un privilegio tener a este hombre de Dios a mi lado. Han habido momentos altos, pero también momentos bajos al inicio del matrimonio, cuando doblábamos muchísimo las rodillas y porque sacábamos muchas chispas. claro, porque dos piedras ahí. Claro, como dos culturas, dos familias completamente diferentes, aunque ya estábamos en el Señor, aunque ya habíamos pasado cada uno su proceso en el Señor, al principio hubieron, como dice mi esposo, muchas chispas. Entonces eso nos llevó al primer año específicamente de nuestro matrimonio a doblar mucho las rodillas. Hay muchas personas que nos veían y nos decían, ¿cuántos años tienen? Y nosotros 1, 2, 3. Entonces conforme pasaban los años, el speech que las personas nos decían era el mismo. Nos decían, ustedes están de luna de miel.
Entonces las personas pensaban que nosotros estábamos de luna de miel los primeros 3, 4, 5 años de matrimonio, pero el Señor los primeros meses de matrimonio nos llevó a doblar mucho, mucho las rodillas y a que nuestro fundamento sea tan fuerte, y es por eso el mensaje del día de hoy, porque quizás hoy podíamos traer un mensaje un poco más, ¿qué será? Como romántico. Sí, tal vez un poquito más de pareja. Más de pareja, Pero sí. estuvimos conversando con mi esposa la semana pasada, nos escapamos del domingo, no vinimos a la iglesia. Vinimos el sábado. Vinimos el sábado, nos escapamos para poder conversar, para poder hablar acerca de lo que el Señor quería transmitir el día de hoy. Y pues salió la palabra que el Señor quiere traernos hacia nuestras vidas. Es por eso el tema, no niegues la fe en tu familia. Y como les decía al principio, la familia es algo que Dios ama, pero también es el punto blanco que el enemigo tiene. Nosotros trabajamos mucho con jóvenes y muchas veces en la juventud vemos que hay muchos problemas de identidad, hay muchos ataques de parte del enemigo, quizás buscan más afuera el consejo que adentro en casa, que debería ser su lugar seguro, y a veces cuando nosotros y el Señor nos ha llevado a buscar la raíz, nosotros hemos dicho, este trabajo no lo podemos hacer sin obviamente Dios, pero también sin los padres. Entonces, ¿cuántos saben que estamos viviendo los últimos tiempos? Amén. Amén, ¿verdad? Y es un mensaje que como esposos nosotros lo recibimos con tanto anhelo, ver a Jesús regresar. Pero así como esperamos la venida de Jesús con tanto anhelo, la palabra de Dios dice que no obviemos, no perdamos de vista las maquinaciones que el enemigo tiene en contra de la familia. Porque si bien es cierto, si nosotros revisamos la Biblia, vemos a un Dios trabajando de generación en generación, ¿verdad? Si nosotros leemos la palabra, vemos cuando Dios se presenta y Él dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Pero así como Dios es un Dios que trabaja de generación en generación, que anhela que las promesas y el pacto vaya de generación en generación y eso no se pierda, el enemigo, como es un copión, hace unas falsas imitaciones, él también va a atacar generación tras generación tras generación, y si no pudo con una, va con la otra generación y con la otra y con la otra, porque el enemigo no solamente ataca a la persona, sino él ataca el propósito que hay en el matrimonio, ataca el propósito que tienen los hijos. Así es como él va operando. Y yo quería abrir con ustedes segunda de Tesalonicenses 2:1-3. Hoy vamos a ir revisando algunos puntos en conjunto con mi esposo, pero yo quería leerles de esta parte de la Biblia al iniciar, porque cuando cada profeta veía el escenario de los últimos tiempos, él preguntaba, ¿quién podrá sostenerse de pie? ¿Quién podrá sostenerse de pie? ¿Qué familia podrá sostenerse de pie en estos que son los últimos tiempos? Y vamos a leer segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2:1-3 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí el apóstol Pablo, yo subrayé algunas palabras, pero dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y saben que hoy vamos a ir aprendiendo algo que el Señor nos ha enseñado, pero en el momento de la dificultad.
En el momento donde quizás los hijos están en la adolescencia y están en un periodo de rebeldía, o de pronto alguno de los dos perdió el trabajo, o de pronto no han logrado superar las heridas del pasado y vienen cargando eso a sus nuevas generaciones, hay un llamado del Señor y dice: no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar actual en Cristo Jesús. Y dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y dice más adelante: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. Y es tenaz porque a veces podemos centrarnos un poco más en esto de que se manifieste el hombre del pecado y vendrá el Señor, pero la palabra dice: no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esta palabra apostasía significa sin firmeza, lejos de estar firme, apartarse. Nuevamente, sin firmeza, lejos de estar firme, apartarse. Entonces, antes de que venga la venida de nuestro amado Señor Jesús, dice que sucederá esto: que quizás habrán muchas familias, habrán muchas personas, habrán muchos hijos en casa que estén sin firmeza, que se aparten de los caminos del Señor. Y es tremendo esto porque hay un llamado, como dice aquí en la palabra de Dios, a no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, porque el día del Señor está cerca. Entonces yo creo que el enemigo va a utilizar muchas cosas, situaciones, momentos en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, las personas que ya tienen hijos, para que haya esto sobre tu casa, la apostasía, que hayan casas que no estén firmes en el Señor y no puedan mantener su decisión hasta que Él regrese. Entonces, juntamente con esto vienen muchas cosas. Quizás hayan matrimonios que estén siendo tentados con la infidelidad. Quizás hayan hijos que no tengan su identidad en Dios y estemos enfrentando dificultad. Pero la palabra de Dios nos hace un llamado, y juntamente con mi esposo, más o menos puede ser en noviembre, empezamos a pasar un momento de dificultad, no solo como matrimonio, sino como familia. Y siento que en estos que son los últimos tiempos, el propósito a veces de las tribulaciones que tenemos que pasar, cuando las tribulaciones son en Dios, es mirar dónde está nuestro fundamento, o afirmar dónde está nuestro fundamento, nuestro creer. Y justamente cuando con mi esposo estábamos pasando este momento de dificultad como familia en sí, y así como la vida de Job, siento que la vida de Job inspiró mucho. En ese tiempo inspiró mucho y nos levantó mucho, porque podemos aprender de él. Y yo quisiera que podamos ir a la vida de Job en el libro Job 1:1. Job 1:1, y después vamos a leer el 5, vamos a pasar un poquito más. En la palabra de Dios dice en Job 1:1 que Job era uno de los hombres más grandes que existían en la tierra. Parafraseando, hay una parte en el libro de Job que habla de quién era Job, y dice en la palabra del Señor que Job era una persona excesivamente importante en la tierra. Hablemos, era millonario, políticamente era muy bueno. Inclusive dice que cuando él hablaba, los príncipes se callaban. Era alguien demasiado importante e influyente. Inclusive él dice en la palabra del Señor que si Job quería a alguien sacarle de la pobreza, él le sacaba. Si alguien quería meterle a la cárcel, él le metía a la cárcel, porque era demasiado influyente. Y en Job 1:1 hace la palabra de Dios una descripción tan increíble de Job, y no sé si algún hombre de Dios hoy se puede sentir identificado con eso. Dice: era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios
y apartado del mal. ¿Hay algún hombre en este lugar así? Amén. Amén. Dice, era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero, amor, ¿puedes leerle el 5? Porque hay algo en particular, porque si bien es cierto, la palabra de Dios describe a Job, como dijo mi esposo, como un hombre recto, como un hombre justo, como un hombre apartado del mal. Pero cuando hace la descripción, la palabra de Dios acerca de sus hijos y acerca de su esposa, no habla de la misma manera. Y eso es lo que vamos a leer en el 5. Job 1:5 dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, que es como una fiesta, como una celebración, Job enviaba y los santificaba, me imagino que a los hijos, y se levantaba de mañana y ofrecía sacrificio conforme al número de todos ellos. Es decir, que los hijos de Job siempre estaban de fiesta, siempre estaban enfiestados. ¿Por qué? Porque tal vez los hijos de Job nunca necesitaron trabajar para poder tener. Y porque tenían en abundancia. Y porque tenían muchísimo. O sea, pensemos que tal vez era un Álvaro Noboa de esta época, ya muy, y como Álvaro Noboa dice, yo soy de lejos el hombre más millonario del Ecuador. Seguramente lo es. Así era Job en el dinero. Y dice que él se levantaba cada mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía todos los días. ¿Eso qué quiere decir? Que esos muchachos pasaban de fiesta en fiesta. Entonces, cuando la palabra de Dios hace la descripción de los hijos de Job, prácticamente es como una descripción de eran los hijos de un hombre justo, porque la palabra de Dios no está hablando que los hijos de Job eran justos, o rectos o temerosos de Dios, sino que más bien ellos hacían fiestas e invitaban a sus hermanas a que puedan tomar también con ellos. Entonces, me parece esto tan tremendo, porque el fundamento que es Cristo sobre nuestras vidas es algo que es personal, pero que puede ser sembrado también en la vida de los hijos. Y cuando hablamos acerca de fundamento, esta palabra significa base. Esta palabra significa un cimiento, algo que da soporte, algo que quizás no se ve, pero que sin eso una casa no podría sobrevivir a un temblor. No podría sobrevivir a un viento fuerte, porque si no hay cimiento, esa casa no sería firme. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios a ver quién es nuestro fundamento. Y vamos a abrir la palabra en Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Quiere decir todo lo que los profetas y los apóstoles enseñaron acerca de Cristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. En quien todo el edificio, nosotros siendo un edificio bien coordinado que va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todo edificio. Entonces, ¿quién es nuestro fundamento? ¿Quién es nuestra base? ¿Quién es nuestro cimiento para que cuando vengan momentos de dificultad nada nos mueva? El hecho de ser familias y matrimonios cristianos no significa que nuestro matrimonio no va a pasar por momentos de dificultad, no va a pasar por una pérdida, no va a pasar por un momento donde quizás tus hijos están yendo tras el mundo. No quiere decir que ese momento no va a llegar a casa. Pero la palabra de Dios es clara, y cuando una persona pone a Cristo como la piedra angular, como dice aquí, la piedra del ángulo, no podrá caer. Y dice aquí en Salmo 118:22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo.
La base más importante de una edificación, de la edificación que estamos haciendo en casa, es Cristo. Es Cristo juntamente con el primer mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo en casa? Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Amén. la palabra en 1 Corintios 3:11, dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es en Cristo Jesús. Y algo que es importante es que en el reino de Dios no hay neutros. Diga conmigo, en el reino de Dios no hay neutros. O tienes fundamento o no lo tienes. Así de sencillo. O tienes fundamento o no lo tienes. Y dice aquí que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Si es que la base de nuestro matrimonio, de nuestra vida como hogar es Cristo, nadie va a poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Pero en Salmos 11:3 dice la palabra: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si en el momento de la prueba, si en el momento de la dificultad, como dice aquí, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué ha de hacer el justo si no hay fundamento? Las aguas te llevarían, el fuego te consumiría, la preocupación te robaría la fe, te robaría la paz. ¿Qué ha de hacer el justo si el fundamento se quebrantaría? Entonces, lo único que Job decía en los momentos de dificultad, separé a algunos, dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esto es algo que nos impactaba mucho en el momento de la dificultad, porque en medio de la situación nuestra respuesta fue adorarle al Señor, reconocer su soberanía, que Él está por encima de las circunstancias. Y esto no lo hemos podido hacer si el fundamento de nuestra vida no hubiese sido Cristo. Porque pasar dificultades no es algo fácil, pero qué bueno es cuando la adoración se hace genuina, porque Jesús te inspira a darle la gloria, porque sabes que Él es un Dios que está sobre todo. Y dice: aunque Él me matare, en Él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Tremendo decir en el momento de la prueba, porque tu fundamento es Cristo. Decir: yo sé que mi Redentor vive y que hay esperanza para mi casa y que hay esperanza para mis hijos y que el divorcio no es una opción. Yo sé que mi Redentor vive y por cuanto Él vive, en mi casa hay esperanza. Y también Job decía: Jehová Dios y Jehová quitó. Y es tremendo porque veíamos con mi esposo que en medio de todo lo que perdió Job, no sé si hay alguien que ha vivido una dificultad tan difícil como la de Job. No, ¿cierto? A veces uno se ahoga en un vaso de agua y luego ve la situación de otra persona y dice: lo mío no ha sido nada, y yo ahogándome en un vaso de agua. Pero es tremendo porque a pesar de todo lo que Job pasó, de todas las pérdidas, en todo sentido de la palabra, con mi esposo veíamos que lo único que el enemigo quiso atacar cuando él estaba rondando la tierra y dice que vio un hombre justo, lo que quería atacar no eran sus bienes. No eran sus bienes, no eran las posesiones de Job, sino era su fundamento, donde estaba puesta la fe de Job. Y es tremendo la respuesta que Job tuvo en el momento de la prueba. Amén. Mientras nosotros preparábamos esta palabra, básicamente hubo un momento en el que yo le decía a mi esposa que
si nosotros tenemos un buen fundamento y ese fundamento está cimentado en Cristo, que está en la palabra del Señor, como dice en la palabra, ¿no? Dice que puede venir cualquier tormenta, pueden romperse los vidrios, pueden romperse las puertas, pueden haber muchas cosas, hasta el techo se puede romper, pero dice que la casa va a sobrevivir porque está cimentada sobre la roca. Ahora, nosotros conocemos mucha gente y Dios nos ha permitido conocer mucha gente que son pastores, algunos de ellos son pastores, que han tenido que vivir muchas cosas muy fuertes dentro de su familia, cosas muy fuertes, demasiado fuertes. Y un amigo pastor, que lo amamos muchísimo, él ya no sabía qué hacer. O sea, ya no sabía qué hacer él, con una situación familiar. Y lo único que él dijo es esto: yo voy a cumplir solo el primer mandamiento que dice en la palabra del Señor, que es: ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Si cumplo eso, para mí está hecho todo. Porque es fácil decir, ama a Dios sobre todas las cosas, pero ¿qué es sobre todas las cosas? Y cuando hablábamos acerca de este fundamento con mi esposa, decíamos, ¿dónde está tu fundamento? O sea, ¿dónde está el fundamento con el cual tú vives en casa? Con el cual, no con el que vienes acá a la iglesia, con el que vives en casa. Hace 2 semanas o 3 semanas que tuve la oportunidad de compartir la palabra, yo les decía, los frutos no se dan aquí en la iglesia, hermanos, la verdad, sinceramente. Aquí yo no doy frutos. Los frutos los doy en mi casa, en mi trabajo. Los traigo acá a la iglesia de cierta forma para poderlos compartir con los hermanos que están aquí. Pero los frutos yo los doy afuera, producto de mi relación con Dios. ¿Qué saco dando fruto aquí con los hermanos? No digo que no puede pasar, pero lo lógico es que producto de mi relación con Dios, el fruto yo lo dé afuera, con los que no saben que soy cristiano, o con los que saben que soy cristiano y como decía hermana Rosita, y usted será pues cristiano. Ahí es donde tenemos que dar los frutos y evidentemente dentro de la casa es uno de ellos. Ahora, yo anoté algo aquí que me gustó. Dice, el objetivo de Dios fue formar una fe madura en Job. ¿Sí? Sabemos que el fundamento de Job era buenísimo. Sin embargo, en la palabra del Señor, si nosotros nos vamos prácticamente a la última parte, dice, yo de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el fundamento de Job era bueno, pero la fe de Job no era madura. Y algo que yo le decía a mi esposa es que sus hijos, ¿qué pasó con los hijos de Job? ¿Por qué no tuvieron la misma fe de su padre? ¿Qué pasó con los hijos de Elí? ¿Por qué no tuvieron la fe de su padre? Elí era un sacerdote, ¿sí? ¿Por qué no tuvieron la fe de su padre? Entonces, como decía mi esposa y bien lo dijo, no porque mi fundamento es firme, mis hijos deben tener mi mismo fundamento y va a ser firme. Por eso yo les decía hace 15 días, yo les decía, no nieguen la fe delante de sus hijos, instrúyanlos, para que en algún momento el Dios, mi Dios, el que yo conozco, se les pueda revelar a mis hijos. Y cuando Job entra en una crisis, obviamente Pedro no lo conocía a Job, pero miren lo que dice, por favor vamos a Pedro 1, 6, 7. Primera de Pedro 1, 6, 7. Dice en la palabra del Señor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir que la prueba que Job estaba atravesando era una prueba de fe, pero una prueba demasiado fuerte, porque Satanás, cuando se presenta delante de Dios, le dice: yo sé dónde está el fundamento de Job. El fundamento de Job está en las cosas que tú le has dado. Y Dios le dice: pues quítale. Y le quitó. ¿Qué es lo que hizo en ese momento cuando Job le quitó todo? Hijos, dinero, todo. Adoró. Después nuevamente Satanás se presenta y le dice: yo sé por qué él te sirve, porque su fundamento está en la salud que tú le has dado. Dice: pues quítale la salud. Es decir, que Satanás no puede ver dónde está tu fundamento. No sabe. Satanás no sabe dónde está tu fundamento. Eso es clarísimo. En la palabra es clarísimo. Porque Satanás pensaba que el fundamento de Job estaba en el dinero, el fundamento de Job estaba en la salud. Sin embargo, sabía que el fundamento de Job estaba en el corazón de Job. Porque él amaba sinceramente a Dios. Lamentablemente su fe no era madura. Porque durante muchos años él tuvo muchas cosas. Y tal vez obviamente no sufrió cosas que otras personas a veces tienen que sufrir. Y después de pasar muchas fases, por ejemplo, aquí yo tengo, hay un comienzo de la aflicción de Job, la primera etapa. La segunda etapa fueron las pérdidas materiales y familiares. La tercera etapa fue la enfermedad y el dolor físico. La cuarta etapa fue el rechazo y el abandono. ¿Sí? La quinta etapa fue la desesperación y el cuestionamiento del mismo Job. Decía: maldigo el día en que yo nací. La sexta etapa, el debate con los amigos, que ciertamente sí eran amigos, pero ¿qué pasó? Eran amigos que terminaron siendo los principales acusadores de Job. Los tres amigos mayores y el jovencito. Y después viene la séptima etapa, que es cuando Dios recién le responde a Job. Y le responde dentro de un torbellino. Eso lo podemos leer en Job 38 al 41, perdón, es básicamente un gran Job 38:4. ¿Sí? Job 38:4. Dice que en ese torbellino Dios le dice a Job: ¿y dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Eso qué quería decir? Que Dios le estaba diciendo a Job: oye, estás en una prueba de fe, pero en esa prueba de fe nosotros debemos estar tranquilos porque sabemos en quién está. Yo estaba leyendo aquí en el Salmo 23:4, mientras mi esposa hablaba, el Señor me habla y me dice, en el Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, así como Job, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Eso qué quiere decir? Que la prueba de fe en el Hijo de Dios es necesaria. ¿Qué es el valle de sombra de muerte? Es un lugar donde Job caminó. Sus hijos se murieron, sus criados se murieron, su ganado se murió. E inclusive Daniel, con sus amigos, Dios impidió que ellos entren al horno de fuego, que vayan al foso de los leones. No. Dios permite que tú entres en la prueba, así como Dios le permitió que Job entre en este momento de crisis. Pero en ese momento de crisis, ¿dónde está tu fundamento? En el momento cuando tus hijos blasfeman contra Dios en tu cara, en tu casa, cuando tus hijos blasfeman, cuando tu esposo blasfema, cuando tu esposa blasfema, cuando te cae una enfermedad y tú dices: Dios, pero yo cuántos años te he servido. ¿Dónde está Dios? Por eso es: ¿dónde está tu fundamento en el momento de la crisis? Cuando un hijo muere, ¿dónde está tu fundamento? Y llega un punto en el que Job prácticamente entiende
Y dice, ahora yo sé, ahora yo sí sé. En Job, vamos por favor a Job 42, 1 por favor. Job 42, 1. Por favor. Job 42, 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando tú estás en esos momentos de quebrantamiento muy, muy fuertes, ¿qué haces? Te angustias, entras en desesperación. ¿Dónde está tu fundamento? Cuando a nosotros nos sucedió una situación con mi esposa muy fuerte, muy, muy fuerte, lo único que yo le podía decir a Dios es: Dios, no me sueltes. Dios, no me sueltes. Porque siento que caigo. O sea, siento que me voy al hueco. No me sueltes. Y en ese momento es cuando Job se humilla delante del Señor. O sea, se humilló de tal forma que él dice: ahora en esta humillación es cuando yo llego a verte. Cuando tu matrimonio está a un hilo de romperse. Cuando tus hijos están a un hilo de irse para el infierno. Cuando tus padres están a un hilo de divorciarse. ¿Dónde está tu fundamento? Y yo sé que el fundamento de Job era bueno, porque después Dios le dice a los amigos de Job, en Job 42:7 les dice: Dios 42:7 dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. ¿Por qué no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job? Exacto. Cuando estás en ese momento de crisis, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás diciendo? Ya todo está acabado, todo está destruido, mira cómo tú eres. ¿Qué es lo que estás hablando? Porque dice en la palabra del Señor que nosotros somos enlazados por los dichos de nuestra boca. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Job? Dios le dice: ustedes han hablado necedades, ustedes han blasfemado en contra mí. No fueron como mi siervo Job. No fueron como mi siervo Job. Entonces, 42:8-9. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y Jehová aceptó la oración de Job. Es decir, que en el medio del quebrantamiento, Job recibe una restitución. En medio del quebrantamiento, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio en el valle de sombra de muerte, ¿qué hablas? ¿Dónde está tu fundamento? Porque de eso depende la autoridad que vas a recibir. Porque en ese momento Dios le restituye la autoridad a Job y le dice: ahora sí, tú vas a orar por ellos. Porque si tú no oras por ellos, yo los aniquilo a ellos. Porque blasfemaron en contra mí. Entonces Dios restaura en el 42:10, por favor. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Gloria Perdón un a ratito. Dios. ¿Después de qué? De que él se humilló. Después de que Job se humilla, acepta su condición y dice: Señor, yo sé que lo que tú me mandaste no es porque yo hice algo malo.
es porque, y en la palabra de Dios no dice que Dios le dijo por qué hizo eso con Job. Así que en ese momento Dios le restituye a Job por haber tenido la actitud de humillación delante de Dios, haber aceptado que Dios es soberano, que fue lo que nosotros hicimos. Fue tremendo, porque lo único que le dijimos a Dios es: Dios, no nos sueltes. Dios, no nos sueltes. Dios, no nos sueltes. Y en ese momento dijimos: vamos a cantarle a Dios, vamos a humillarnos delante de Dios. Y después de eso el Señor le restituyó autoridad. ¿Y qué más? Amén. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. En Santiago 1:2-4, capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os Os halléis en diversas pruebas. Wow. Sabiendo que de la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta fue la palabra que nosotros recibimos. Si tú quieres que la obra de Cristo en tu vida sea completada, las pruebas son obligatorias. Pero lo más importante, y con esto cerramos, es: ¿dónde está tu fundamento? Y yo no te estoy diciendo cuántos años sirves en la iglesia, cuántos cultos vienes a la iglesia. No estamos diciendo eso. ¿Dónde está tu fundamento en Cristo? ¿Dónde está ese primer mandamiento que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón? ¿Dónde está ese mandamiento en tu corazón? ¿Dónde está? Porque cuando tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, ante cualquier circunstancia, puede estar, disculpen la expresión, el infierno dentro de tu casa, tú vas a estar cuidado, tú vas a estar protegido. ¿Cómo es eso? Mencionaba que los hijos de Elí, ¿fueron buenos o fueron malos? Fueron malos. ¿Elí fue un buen padre? ¿Elí fue un buen padre o un mal padre? Como sus hijos fueron, al parecer no fue un muy buen padre, ¿sí? Sin embargo, en medio de ese lugar de pecado se levantó uno de los profetas más grandes que dice la Biblia, que fue Samuel. Entonces, ¿dónde está tu fundamento? Ay, no, para no afectar mi fundamento, yo prefiero mejor quedarme en la casa y encerrado. No funciona así. Entonces, con esto termino. Dios restaura también las relaciones de Job con sus familias y con sus amigos en Job 42:1, porque dice que lo consolaron todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Como leyó mi esposa, Job recibió el doble de ovejitas. Antes tenía 7,000, hoy tenía 14,000. Antes tenía 3,000 camellos, 6,000 camellos. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Amén. Tuvo nueva descendencia y vivió una larga y bendecida vida. 140, dice Job, vive 140 años más para ver su descendencia. Vamos a ponernos de pie. Amén. Si quizás alguno de nosotros está pasando por algún momento de dificultad en casa, el Señor nos muestra esta promesa de restitución. Todo lo que el enemigo ha querido obrar para mal, el Señor lo convertirá bien, porque el Señor no miente. Y dice la palabra de Dios que para el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Todas las cosas le ayudan a bien al que ama a Dios. Y el Señor no es mentiroso.
el Señor no puede negar su esencia ni tampoco su palabra. Así que yo quiero que donde tú estás, levantes tus manos y le puedas decir al Señor que Él mire dónde está nuestro fundamento. El fundamento que en el momento de la prueba se hace tan visible y tan palpable, porque se muestra dónde está nuestra fe, dónde está nuestra confianza cuando las cosas en el matrimonio no andan bien, cuando esperabas algo en el trabajo y no se da, cuando los hijos en casa quizás blasfeman en contra de Dios delante de ti, cuando hay cosas que quizás en familia hay cosas que no están resueltas. Señor, hoy mira dónde está nuestro fundamento. Y hoy queremos pedirte y hoy queremos declarar con nuestra boca que la piedra angular que otros desecharon, ese es nuestro fundamento, Cristo. Y que nadie podrá poner otro fundamento que aquel que ya está puesto en las familias de la iglesia cristiana, su presencia. Señor, creemos que aunque vengan vientos, que aunque vengan tormentas, que aunque vengan batallas, Señor, no miraremos las circunstancias, te miraremos a ti, siendo el soberano de las naciones, tú sentado en el trono, peleando por la juventud, peleando por nuestros hijos, peleando por nuestros matrimonios, peleando por nuestra casa, porque el enemigo no podrá robar el propósito que tenemos como familia. En el nombre de Jesús, el enemigo no podrá tocar el fundamento y nuestro creer en ti, Señor, porque hoy queremos creer lo que dice tu palabra. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ayúdanos en el momento de la dificultad, Señor, a no negar la fe, que los padres no nieguen la fe delante de sus hijos, ni delante de sus esposos, Señor. Ayúdanos a tener una fe que sé que es una fe que no avergüenza, que es una confianza, Señor, de que tú obrarás y que al final, Señor, como Job, podremos decirte: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos ven glorificarte en medio de la situación. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos porque estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Sabemos que hay familias aquí representadas también, Señor. Pero, Señor, que el mensaje que tú nos entregaste de ahora en adelante, Señor, se haga carne en ellos, Padre. Así como se ha hecho carne en nosotros y se seguirá siendo carne, Padre, en el nombre de Jesús. Te entrego, Señor, las vidas de cada uno de mis hermanos, Señor, sabiendo que tú eres el que hace la obra, Señor, no nosotros. Padre, y en el nombre de Jesús, Señor, que las familias, Señor, que es el modelo perfecto que tú quieres para tu iglesia, Señor, no sea tocada por el enemigo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque el fundamento es Cristo. Y si el fundamento es Cristo, la casa es fuerte. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre.